Buenos días. Gracias por estar aquí en esta conversación más que todo. Y vamos a hacer alguna referencia al tema actual del fenómeno del niño. Nos acompaña gente de algunos países, entiendo. Así que igual, el fenómeno del niño tiene un contexto de toda la región y de todo el planeta. Así que, pues, es un tema de interés para todos. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat de esta plataforma. Si están en su celular, lo podemos ir viendo también con preguntas. Les damos el paso de micrófono. Pierre nos va a estar ayudando con esto y listo. Que se convierta más en una conversación que en una charla. Bueno, empezamos. Em, eh, ahí, sí. Bueno. Si es que logran ver y no están conectados en su celular, sino en una computadora, tenemos una pantalla un poquito más grande, ojalá que en el celular se vea, pero lo que estamos viendo ahora es un mapa del Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque en el Océano Pacífico y justamente en la región ecuatorial está ahí dividida una línea en medio. Esa es la línea que divide al planeta en dos mitades. Entonces, esa línea ecuatorial en el Océano Pacífico, en una franja, ese es el escenario donde se desarrolla el evento o el fenómeno del niño. Los científicos han dado nombres a estos cajoncitos que vemos acá, a esas divisiones, a esas regiones. Son solamente nombres, pero que sirven para hacer referencia a algunos temas que vamos a ir viendo. Una de las primeras, y que por favor tenganla en mente, es ese cajón en rojo, justo en la mitad del Océano Pacífico, que los científicos le dan el nombre de niño 3.4. Es solamente un nombre. Entonces, esa es una importante. Para algunos países, como Ecuador, Perú y Colombia, es también de importancia directa esa otra región que está ahí pegada frente a la costa de Ecuador y norte de Perú, que los científicos llaman niño 1+2. Entonces, por favor, tengan en mente esas dos regiones, esos dos casilleros. El clima o, o el fenómeno del niño, mejor dicho, para ir entrando en materia, se refiere a un calentamiento en el Océano Pacífico, un calentamiento más allá de los niveles normales, unos grados más por encima de los niveles normales. Creo que perdí la conexión, ¿cierto? Sí, Juan José, se quedó paralizado un momento para estar el calentamiento. Ya, voy a compartir de nuevo si es que no se ve. ¿Se ve ahora? Sí, Ya. Entonces, estaba diciendo que esa categoría del fenómeno del niño, que no es siempre la misma, o sea, depende del calentamiento que se dé en el agua de mar, de 1 grado, de 1,5 grados, de 2, 3, 4. Esa categoría puede ser de un niño débil, si no se calienta mucho, puede ser
de niño moderado, si se calienta medianamente, y puede ser de un niño fuerte si se calienta bastante. ¿Cuánto es bastante? Alrededor de 3 grados, por encima de lo que debe estar. Y hay eventos en niños, algunos recordarán, que superan superan esa categoría y se los denomina niños extraordinarios. Ya la temperatura llega alrededor de 5 o 6 grados por encima de lo normal. Entonces es eso, de manera práctica, el niño es un calentamiento en el Océano Pacífico, el calentamiento del mar en el Océano Pacífico más allá de lo que debe estar y que se mantiene por varios meses. El fenómeno del niño se mantiene generalmente alrededor de un año, o por ahí. Meses más, meses menos, pero anda en esos niveles. Ahora, si recuerdan la primera imagen, a ver si me para atrás, el niño, o para que haya una definición del fenómeno del niño, y que no a cualquiera se le ocurra decir, bueno, si pasa esto, es el fenómeno del niño. Que si Fenn diga, no sé, si se calienta una parte del Ecuador es niño, o si vengan los de Estados Unidos y digan otra cosa, y los chinos otra. Entonces, para que no haya esa confusión y no cualquiera, o haya una definición más o menos clara de cuándo decir que hay fenómeno del niño, se han adoptado algunas definiciones o algunos requisitos que debe cumplirse para que se pueda decir, sí, eso es un fenómeno del niño. Entonces, no es que hay una sola definición, realmente hay alrededor de 3 por ahí, pero una de las más es la que se escucha más, al menos en nuestros países, es aquella que dice que se declara fenómeno del niño o que existe fenómeno del niño cuando hay un calentamiento del mar que supera medio grado, solamente medio grado centígrado por encima de lo normal durante 6 meses consecutivos. Más o menos así dice esa definición. Es decir, que cuando se cumplan esos requisitos, que la temperatura del mar se eleve medio grado por encima de lo normal durante 6 meses consecutivos, ya está declarado. Ya podemos decir que estamos en un fenómeno del niño. Ahora, que se caliente el mar ¿en dónde? ¿El Pacífico en dónde? Si el Pacífico es inmenso. Entonces, ahí viene la importancia de estos cajoncitos que les mostraba. Y la definición de en dónde debe calentarse o en dónde deben cumplirse esas condiciones de que la temperatura del mar esté medio grado por encima de lo normal durante 6 meses consecutivos, se refiere a ese cajón que se llama niño 3.4. Es decir, no, esto no ocurre lo que voy a decir, pero si se calienta todo el Océano Pacífico, menos en esa región, no se va a declarar un evento del niño. Entonces es, eh, es importante tener en mente eso, tener en cuenta eso, que todos los pronósticos se refieren a el calentamiento en ese cajón, en esa zona. No se refiere al niño 1+2, del que estábamos hablando o del que les mencionaba también hace unos momentos. Entonces, decía, ese calentamiento, más allá de lo normal, lo que hace es alterar el comportamiento del clima, porque veamos al clima como si fuese un motor que tiene engranajes, cualquier motor. Entonces, todo está conectado. El movimiento de una parte afecta a la otra. Si una pieza o una parte de ese motor está fallando, está actuando mal, está descompuesta, va a dañar al resto de los mecanismos, al resto de engranajes que no va a funcionar bien. El clima es igual. Si una parte de ese engranaje no está actuando de manera normal, eso afecta o altera a los otros sistemas
o partes de ese gran motor que es el clima. El clima, ustedes sabrán, no es lo mismo lo que ocurre en el verano, en el invierno, para otros países el otoño y la primavera. No es lo mismo que pasa en Ecuador y lo que pasa en el sur de Perú, etcétera. Entonces los climas son cambiantes y son sistemas de clima, veámoslos como esos engranajes, pero que están conectados. Entonces si uno se altera, se alteran de alguna manera los demás. Entonces, teníamos eso, el niño, un calentamiento anormal y que aparte de que eso provoca mayor evaporación y algunos otros cambios, afecta al clima de la región, pero también afecta a los otros sistemas de clima, a los otros mecanismos de clima que tienen influencia en otras regiones. Por eso es que para algunos países el niño significa más lluvias, por lo general. Para otros países significa menos lluvias. Entonces, eh, los impactos son diversos. Simplemente porque veamos al niño como algo que afecta al clima en otras regiones. Entonces, eh, bueno, al afectar el clima en otras regiones, también tiene impactos de manera directa, parte de que se calienta la temperatura del mar, que uno podría, bueno, finalmente no nos interesa tanto que digo, como seres humanos, que se caliente la temperatura del mar en la mitad del Océano Pacífico, pero sí qué impactos tiene ese calentamiento sobre aquellas cosas que sí nos afectan, por ejemplo, la lluvia, por ejemplo, la temperatura del aire. Entonces, sí, el fenómeno del Niño generalmente trae más lluvias para algunos países, entre esos el Ecuador, el norte del Perú, algunas regiones en Chile, Bolivia, y otros países. Como les decía, todo está conectado. Finalmente altera el clima en todos lados. Y en cambio, en otros significa una disminución en la cantidad de las lluvias. Entonces, ahí cada uno tiene sus impactos diversos, sus impactos diferentes. Esto, entonces, ¿cómo se sabe? Esto es para mostrarles. ¿Cómo se sabe que el océano se está calentando? Bueno, hay satélites que están eh, monitoreando todo el planeta a cada momento prácticamente y hacen la medición de la temperatura y de un montón de otras cosas, pero estamos hablando ahora solo de la temperatura. Entonces hacen esa medición de la temperatura desde el espacio, desde donde están funcionando. Es como esos termómetros que se usan, bueno, en la época de la pandemia, salir a tocarlo, sin siquiera tocarnos. Es más o menos lo mismo. Los satélites hacen esa lectura de la temperatura del océano de forma remota. Si se está cayendo la señal, me avisa, que creo que el internet no está muy bueno hoy día. Bueno, así. Entonces, ahí están los satélites midiendo la temperatura del mar todos los días. Y se pueden obtener este tipo de figuras. Estas se publican en el CIFER, pero las podemos obtener en los servicios de meteorología de nuestros países, en algunos centros globales que hacen este monitoreo, los que tienen los satélites, etcétera. Son de libre acceso. Podemos ver en muchos sitios. Pero uno se puede preguntar, bueno, ahora, esa temperatura que estamos viendo ahí en el Pacífico, ¿eso es bueno, es malo, está más caliente o está más frío de lo que debe estar? Porque estábamos viendo hace un momento que el niño más bien nos interesa no tanto qué temperatura tiene, sino que está más caliente o está más frío. Es como decir, ¿tienes fiebre o no tienes fiebre? Entonces, para eso, así como en los seres humanos, que los médicos nos dicen, bueno, la temperatura normal para una persona es
37 grados. Ya, entonces debemos tener 37 grados. Y si nos ponen el termómetro este, que se usaba mucho en la época de pandemia, y vemos que estaba en 38, pues nos dicen, usted tiene 1 grado de fiebre, 1 grado más de temperatura, entonces tiene fiebre. Puede tener 39 o puede tener 40 eso en los seres humanos. Entonces, ¿cómo, cómo decimos, bueno, entonces, cuál es la temperatura que debe tener el océano para decir, comparándolo con el ser humano, ¿tiene fiebre o no tiene fiebre? Entonces, tenemos que estimar cuál es la temperatura normal. Y para obtener esa temperatura normal, lo que se hace es ir a los registros de años anteriores. De esta semana, en el 1990, ¿cuál era la temperatura? Y en esta semana, en 1991, ¿cuál era la temperatura? Y en 1992, y en 1993, y en 1994, y así hasta el 2020, en este caso. Porque se recomienda usar al menos 30 años. Es asimismo un acuerdo al que se ha llegado. Entonces se usan 30 años en el pasado para decir, bueno, la temperatura promedio del mar en esa semana debe ser tanto, ¿ya? Como para el caso de los seres humanos, que eran 30 normal para el océano. Y luego se vuelve a medir, entonces ya decimos, bueno, en esta semana, en ese pedacito del océano, la temperatura debe ser 27 grados, por poner un ejemplo. Entonces se mide cuánto está ahora, no está a 27, está a 28, entonces se dice, hay 1 grado más de lo que debe estar, hay 1 grado más de lo normal. Y con ese 1 grado más de lo normal, se hace lo mismo para todos los demás espacios, para todos los demás pedacitos donde se obtiene la información, y se hacen mapas como el que está aquí. Este ya muestra la fiebre o el enfriamiento cuando está más frío. Pero en este caso, para hablar del tema del niño, este muestra la fiebre, este muestra cuántos grados más tiene la temperatura del mar, para ver si hay o no un fenómeno del niño. Ahora vamos otra vez a aquella imagen inicial, que del cajón aquel, ¿se acuerdan del niño 3.4? Entonces, todos los pronósticos o todas las definiciones del fenómeno del niño se refieren a el calentamiento en el cajón 3.4, recuerden, a la fiebre en el cajón 3.4. Y si más o menos podemos recordar dónde estaba ubicado, no sé si se ve mi puntero, estaba ubicado por aquí, en este cajón, en este espacio. Y vemos que este espacio actualmente, o sea, en esta semana, todavía no tiene niveles importantes. Acá podemos ver cuánto es de fiebre. 1 grado, 1,5 grados, 2, 3, 4, etc. Y todavía está cerca de medio grado, por ahí 1 grado. Entonces, hay señales, sí, de que se está calentando, de que eso posiblemente vaya a continuar. Y por eso es que hay señales o alarmas o alertas de que vaya a haber un fenómeno del niño. Recuerden el cajón 3.4 que estaba aquí. ¿Por qué se escoge este cajón 3.4 y no el de acá, el niño 1+2, que ya lo vemos? Y si quieren ya hablamos, vamos a hablar de esto ya mismo. Porque se supone que lo que ocurre aquí en este cajón 3.4 afecta a la mayor cantidad de países y de regiones. Recuerden de nuevo que el clima es un motor que tiene un montón de engranajes y piezas interconectadas, y que si una se daña, afecta el funcionamiento de las otras y afecta el funcionamiento de ese motor. Entonces, lo que pasa en esta región se asume o se acepta o se estima que afecta al clima en otras partes, que afecta a Chile, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Unidos, etc.
de alguna forma, de alguna manera. Entonces, por eso se ha aceptado. Está fallando internet. Bueno, por eso está aceptado que se haga la medición acá. Pero para algunos países, como Ecuador, como el norte del Perú, de la mitad del Perú hacia el norte, hacia Ecuador, como el sur de Colombia, eh, les afecta mucho lo que pasa en ese cajón que veíamos al inicio, que los científicos llaman niño 1+2. Mucho, y de manera directa. Si ese cajón, niño 1+2, está más caliente, para seguir con el ejemplo, si en ese cajón se siente fiebre, eso afecta al clima de esos países de forma directa. Entonces, el Ecuador, el norte del Perú, no estoy seguro porque no he visto datos del sur de Colombia, pero podría ser que sí, han experimentado mucha lluvia en estos 2 meses y medio por ahí, más o menos, desde mediados de febrero que se empezó a notar este calentamiento. Entonces, para efectos prácticos en estos países, en el Ecuador, en el norte del Perú, etcétera, estamos, y como se está hablando de fenómeno del niño, eh, eh, puede generarse confusión, dice, pero sí, ya estoy con la lluvia encima. Están generándose demasiados cambios, demasiados impactos. Eso ya es el niño. Bueno, para efectos prácticos, pues tenemos los impactos que un niño típico o un niño tradicional les trae a estos países. Pero todavía, y por eso no escucharán, todavía se sigue hablando del fenómeno del niño llegaría o aparecería a mediados de este año, porque en esa región 3.4 todavía no se dan esas condiciones que les contaba, de que la temperatura del mar en esa región esté medio grado por encima de lo normal durante 6 meses consecutivos. Todavía no se dan esas condiciones, entonces todavía no se puede declarar, digamos, el niño de manera oficial. Pero, de nuevo, para efectos prácticos y para lo que a la gente le interesa y a las autoridades le interesa, pues sí, hay un proceso de calentamiento que más allá de esas definiciones estrictas y más allá de que no se declare de manera oficial porque todavía no se cumplen las condiciones, ya ese calentamiento, y no se diga el calentamiento que está cerca de la costa de Ecuador y Perú, ya está generando impactos en diferentes formas. Bueno, acá ya en el Ecuador, bueno, CIFEN está en Guayaquil, Ecuador, acá ya se está sintiendo los impactos de ese calentamiento desde hace rato, con lluvias, una época de lluvias muy intensa. Y mencionan algunos pronósticos que ese calentamiento se puede extender un poquito más. Okay. Pero entonces, vamos a seguir teniendo lluvias en estos países debido a ese calentamiento. Posiblemente no, porque resulta que este mapa de fiebre es para ese nivel o ese valor normal de esa semana en mayo. Pero en junio, ya estamos en junio, esos valores normales se hacen más pequeños, son más fríos. Entonces, el calentamiento, así se mantengan esos 2 grados, 2 grados de temperatura más allá de lo normal, puede que ya empiece a bajar o a quitarse la capacidad de generar evaporación y de generar lluvias. Entonces puede ser, y creemos que podría estar por ahí, de que en estos países que han estado experimentando lluvias muy severas, estas vayan cediendo. Es decir, que vayamos teniendo, me refiero a estos países, una tregua en cuanto a las lluvias, de aquí hasta por lo menos diciembre. ¿Ok? A pesar de que tengamos un fenómeno del niño. Porque recuerden que el fenómeno del niño tiene una definición, entonces se escuchará que ahí sí ya se declaró que está el fenómeno del niño, entonces uno esperaría, ok, entonces ya en estos países va a empezar a llover, pero no necesariamente es así.
El calentamiento es en esa región 3.4. Pero para otros países sí significará, ya ese calentamiento significará algunos impactos, significará un adelanto en las lluvias, significará una disminución de las lluvias en otros casos, y eso ya trae problemas severos, ¿no? Principalmente a la agricultura, que creería que es el primer impactado cuando hay alteraciones en el clima, tanto en las lluvias, muchas o pocas, como en la temperatura, mucha del aire, mucha o poca. Y de ahí también en temas de las sequías, pues en la disminución de la disponibilidad de agua para beber y a la aparición de enfermedades y otras cosas. Entonces, el escenario ahora es que es altamente probable que se desarrolle un fenómeno del niño, o estamos realmente casi que seguros de que va a haber un evento del niño a mediados de este año. Casi que seguros. Porque la mayoría de los pronósticos que están haciendo los centros globales, que utilizan computadoras muy potentes, todos esos centros que son como 16, 17, por ahí, 20, todos están utilizando sus propios programas de computadora potentes y todos están diciendo que sí, que va a haber un calentamiento en esa parte, en ese cajón que se llama Niño 3.4 para los próximos meses. Las probabilidades son muy grandes. Eso es lo que está mostrando estas barritas, según esas tres posibilidades que siempre hay, de que haya niña, de que estemos normales o de que haya niño. Entonces, lo azul, que ni siquiera parece que es niña, no, o sea, cero probabilidad, no hay opción de que haya la niña. De que sea normal, más o menos el 10%, y de que haya niños, más o menos el 90%. Si lo queremos ver de otra forma, es como si tuviésemos una tómbola de estas para bingo o de sorteos, en donde ponemos eh, unas esferas. Entonces ponemos esferas azules, esferas grises y esferas rojas, con lo que significa cada una de ellas. Entonces, para este caso, lo que se viene o lo que se está pronosticando es cómo colocar ninguna de esas bolas azules, ninguna, colocar una bola gris, sin neutral, y colocar 9 bolas rojas que representan al niño, y darle la vuelta y ver qué sale. Entonces, ya es fácil como que deducir que es muy probable que me vaya a salir una de esas bolas rojas, porque hay 9 y hay una de la otra gris y no hay ninguna de las azules. Entonces, si tuviera que apostar, le apostaría bien apostado a que sale una roja. Entonces, más o menos así están las probabilidades actualmente. Muchas probabilidades de que sea un fenómeno del niño, es decir, casi que estamos seguros, casi que le apostamos todo a que sí. A ver. También hablar esto podría resultar complicado, pero no es tanto. Es ver en el pasado, desde 1982, los eventos que hay del niño y de la niña. Los eventos del niño son esos picos, esas columnas rojas que se van desde el cero hacia arriba. Esos números representan cuántos grados por encima de lo normal se calentó esa región de nuevo, en la región 3.4. Siempre es la región 3.4, en la mitad del Pacífico. Entonces, en el niño del 82, que es el que está más a la izquierda, ese rojo que está más a la izquierda, se elevó poco más de 2 grados en la parte máxima. El niño del 82, de esos que fue bien fuerte, muy fuerte. También hay otro, el siguiente, que supera 2 grados, es el del 97-98, que también fue de los fuertes y que generó muchísimos impactos. Y ha habido otros niños, por supuesto, y vemos otras de esas columnitas a lo largo de... Y uno que llama la atención, 2015-2016, que la prensa, sobre todo, empezó a llamarlo, no sé si algunos lo recuerdan, el niño Godzilla. El niño Godzilla fue realmente, como podemos ver, un niño muy, muy, muy fuerte. El calentamiento fue muy, muy fuerte. El promedio estuvo más allá de 2,5 grados por un buen tiempo. Y
A ver, yo recuerdo esta anécdota cuando estábamos viendo, haciendo el seguimiento de este evento del 2015-16 y veíamos el calentamiento y veíamos los pronósticos y veíamos lo que se decía a nivel mundial. Y como estamos en Ecuador y eh, generalmente nos consultan sobre estos temas, pues decíamos, si va a haber un evento del Niño de un calentamiento muy fuerte y quizás superior a lo del 97 y quizás superior a lo del 82. Y así que esperaríamos unas lluvias y unos impactos gigantes. Y recuerdo que no pasó nada, porque no se calentó, claro, se calentó de nuevo la región 3.4 en la mitad del Pacífico, pero no se calentó tanto, es decir, no se calentó casi nada esa región Niño 1+2, que para estos países representa la lluvia. Al no calentarse, durante el 2000 y el invierno, la época de lluvia del 2015 y 2016, prácticamente no tuvimos lluvias, de hecho tuvimos problemas casi que de sequías. Y las críticas llovieron por todos lados, a todos los que hacemos estos pronósticos de lluvia bueno, del clima, de cómo nos va a impactar el clima, porque simplemente no se calentó. Entonces, quería contarles esta anécdota porque sí, estamos pronosticando el clima y se utiliza la mejor información disponible, las mejores técnicas y se lo hace a nivel global, o sea, no es algo aislado, pero no deja de ser la naturaleza y no deja de ser difícil de pronosticarse. Pronosticar el calentamiento del mar es bastante certero últimamente, mucho. Pero de ahí a que ese calentamiento vaya a provocar lluvias o vaya a provocar sequías, todavía tiene bastante incertidumbre. O que vaya a provocar algún otro tipo de impactos, todavía tiene bastante incertidumbre. Y lo que hacemos es basarnos en el pasado. ¿Qué ocurrió en el pasado cuando hubo ese tipo de calentamientos con las lluvias y qué pasó en el pasado cuando hubo ese tipo, eh, qué pasó con la temperatura cuando hubo ese tipo de eventos? Ahora, según lo que se está viendo, el evento del Niño que se está desarrollando hasta ahora no es de la magnitud del 82, no es de la magnitud del 97 y no es de la magnitud del 2015, y sino que es un niño de características moderadas, como algunos de los que andan por ahí en esa misma imagen. Entre los grandotes, por ahí hay unos cuantos eventos del niño, pues se cree que pueda ser de esos niveles. Eso no significa que el impacto vaya a ser también de esos niveles. Podemos tener realmente impactos fuertes con un evento del niño moderado. Eh, o podemos tener impactos imperceptibles con un evento del niño moderado. Así que lo que hay que hacer es o la recomendación es seguir a la información que se va a seguir generando de manera especial en los servicios de meteorología de cada uno de los países. Entonces, en Venezuela está el INAME, hablando de con los que tenemos un contacto directo. En Colombia el IDEAM, en el Ecuador el INAMI, en el Perú el CENAMI, en Bolivia también se llama CENAMI y en Chile la DMC, la Dirección Meteorológica de Chile. Son los servicios meteorológicos los que tienen la información ya de lo que ocurre a nivel del interior del país. Nosotros estamos viendo la película o la figura o la imagen en grande, pero son los servicios meteorológicos los que hacen el seguimiento, digamos, con una lupa para ver lo que puede estar ocurriendo ya dentro del interior de cada uno de los países. Claro que sí, desde el punto de vista regional se pueden decir cosas, ya que el clima obviamente no conoce de fronteras, entonces el niño va a afectarnos a todos de una u otra manera, la lluvia o la sequía nos va a afectar a todos de alguna otra manera sin siquiera ver fronteras. Este es el pronóstico, uno de los pronósticos que se puede obtener de la lluvia para el mes de junio. Según este grupo de modelos, pero no es un solo pronóstico, aquí están agrupados varios.
Si vemos ese mapa, se esperaría que junio tenga todavía algo de lluvia por encima de lo normal, al menos en el Ecuador, desde hacia el norte, que Colombia, Venezuela, Centroamérica tenga problemas de déficit de lluvia, todavía no una sequía, pero sí déficit de lluvia, o sea, menos lluvia de lo que se esperaría. El sur de Chile también por ahí, y la región austral en Chile, lo más sur en Chile, más bien posiblemente lluvias por encima. Pero esta es, como les digo, bueno, Bolivia también por ahí, algo más de lluvias posiblemente. Pero, pero como les digo, esto es una visión regional y hay que acudir a de lo que puede estar pasando. Y también recordar lo que eventos del niño del pasado nos han ocasionado en nuestra región, en nuestros países, en nuestros sitios, en nuestra comunidad. Y pensar que eso puede volver a pasar para estar preparados, ya que, pues si no ocurre, muchísimo mejor, y qué bueno que no ocurra, pero si ocurre, es mejor que estemos preparados para que eso ocurra. Entonces, bueno, ya para ir terminando, y si tienen preguntas o quieren aportar con cosas, les agradeceríamos mucho y seguir conversando con esto. Bueno, el niño tiene algunas otras características más allá del calentamiento y de la lluvia y de la temperatura del aire, sino que también trae otras cosas acompañadas. Tienen unos accesorios adicionales. Una es que el niño también aumenta el nivel del mar, es decir, que la ola en aquellas regiones muy costeras, la ola puede reventar más adentro de la playa. Entonces eso destruye en algunos sitios las viviendas que están muy cerca, muy próximas a la playa, las carreteras que están muy próximas, o algunos muelles, etcétera. Están también, claro, los deslizamientos de tierra, porque si llueve más en las zonas de ladera pueden venirse para abajo. Obviamente las inundaciones, em, sí, ya lo mencioné, los muelles, los puertos, puertos pesqueros, cosas de esas. Pueden dañarse por las olas, que pueden ser no más fuertes, pero el nivel del mar sí un poco más elevado. E incluso sí, olas más fuertes también. Los problemas de salud, pues vienen algunos, varios, ya los hemos vivido en algunos sitios, están desde aumento de dengue, malaria, zika, chikungunya, también el cólera, estos problemas gastrointestinales, la aparición de algunas bacterias que pueden afectarnos también, cuando hay la sequía, los problemas respiratorios, el polvo nos afecta en las vías respiratorias también y, y algunas otras cosas, temas de asma, el aumento de la temperatura en personas que tienen alguna condición de hipertensión, presión alta y cosas de eso. Bueno, en la salud hay impactos, entonces hay que estar también preparados a eso. Y bueno, las sequías están ahí y afectan, obvio, los cultivos de muchas cosas. Eh, ¿Qué más quería mencionar? Bueno, esto, que quisiéramos que no tenga el impacto del evento del niño que hemos muy severos, o incluso que han sido niños moderados, pero que las lluvias o las sequías han sido bastante marcadas, pero que es mejor estar preparados, desde lo que cada uno puede hacer, ver cuál es mi entorno, dónde estoy yo viviendo y qué tengo cerca que me pueda afectar. Estoy cerca de un río, estoy cerca de una ladera, o en mi casa simplemente mantener el alcantarillado libre para que el agua de lluvia pueda drenar, o si tengo fisuras, empezar a repararlas, o si me voy a afectar con sequías, ver la manera en que me puedo aprovisionar de agua de alguna manera, o utilizar menos agua de la que he estado utilizando, etcétera.
hay muchas cosas que se pueden ir haciendo y un valor o un dato importantísimo es saber cuánto está lloviendo por aquí, por allá y más allá, y esa labor que es de aplaudirse y que debe ser reconocida y que se ha mencionado en muchos sitios donde hemos podido hacerlo, es esta red de voluntarios que se llaman Volunclima, que tienen su pluviómetro y están registrando la lluvia todos los días y están reportando. Entonces, eso nos está dando muchísima información para saber eh, cómo se están comportando, si siguen los comportamientos anómalos de la lluvia, si ya apareció la lluvia en algunos sitios, si en otros siguen los problemas de la sequía, etcétera. Y ustedes pueden descargar, ojalá lo estén haciendo, y si no nos consultan, los datos que se están colocando en el sitio web de la red Volunclima. Ustedes podrán descargar, no solo los suyos, podrán descargar el de todos los que están en la red. Y eso, mantenernos informados, no hacer mucho caso a lo que dicen las redes sociales, porque se ha escuchado muchísimo. Nos ha tocado tal vez trabajar el doble de manera personal a nosotros, a cada uno, porque hay información falsa en las redes sociales, entonces nos toca como desmentir o aclarar cosas. Entonces, lo mejor es utilizar las fuentes oficiales. O sea, porque me dicen que el niño ya llegó y que mañana se va a inundar todo el país. Ok, vamos a ver, me voy al INAMI, voy a IDAEAM o al MC, etcétera, y trato de consultar, o al CIFEN, pues estamos siempre a las órdenes también, y ahí lo vemos. Pero sí, las redes sociales pueden ser una muy buena herramienta, como lo está haciendo para la red Volum Clima, pero también puede ser una herramienta en la que se reciba información no precisa, no tan exacta. Eso, estimado colegas. Así que Gracias, Juan José. Hay una mano levantada de Julián Pérez. Hola, hola, muy buenos días con todos. Gracias, José, por la charla, bastante interesante. Y bueno, específicamente pues para tratar de desenvolver lo que es el tema del niño, que es un fenómeno global justamente, a lo que muchas personas pues tenemos en relación del efecto que tiene a nivel local. Sin embargo, por ejemplo, hay algunas cosas interesantes que sería bueno conocer personalmente, pues en el tema más que todo regional, porque se ven ciertos efectos que no se han visto, por lo menos en los últimos años, sobre la biodiversidad que actualmente se ven. En tema de aves, por ejemplo, que estoy seguro que Pierre pues, ha visto el tema sobre algunos avistamientos interesantes, pero también en términos de biomasa de peces. eh, en algunos reportes y hablando con personas, inclusive con pescadores, me han comentado que sí hay ciertas modificaciones en los patrones de peces, inclusive en las especies que hay actualmente, y también se puede ver que hay ciertos también comportamientos socioeconómicos en los cambios de precios en ciertas especies en particular. Entonces, esas previsiones se tienen incluidas en estos modelos porque a la larga, si bien es cierto, como mencionas, el fenómeno del niño como tal es un fenómeno global, eh, este, estos fenómenos regionales también deberían ser incluidos como tal y se puede hacer un tipo de aclaración al respecto. sí, sí, totalmente. Y gracias por esa pregunta. Estaba olvidando de mencionar eso. Bueno, en algo decíamos, sí, para efectos prácticos, más allá de que para la declaratoria del fenómeno del niño hay ciertos requisitos que todos los centros globales debemos, los centros de investigación debemos seguir, para efectos prácticos, calentamientos o alteraciones en las temperaturas causan impactos. Y uno de los primeros que se ven o que reaccionan a esos cambios son las especies marinas. Ahí es donde se dan los cambios. Desde los pequeños componentes del plancton, del fitoplancton, del zooplancton, de todo esto, de la vida marina pequeña, microscópica, eh, empiezan a sentir esos impactos. Zonas de alta productividad pueden empezar a
a no serlo tanto. Hemos visto, como estamos viendo en esa imagen, por eso la puse, ese calentamiento en esta región, que no es niño todavía, no lo podemos llamar niño. Los colegas, algunos colegas lo catalogan como niño costero, eh, digámoslo. No, si no lo queremos decir niño costero, bueno, un calentamiento que ha estado ahí ya 2 meses y medio más o menos, y que tiene impacto sobre organismos muy pequeños y que son el alimento para organismos más grandes. El alimento para aves marinas y mamíferos marinos, los lobos marinos, por ejemplo, o algunos otros, o algunas otras especies, bueno, todos finalmente. Entonces, al haber esas alteraciones en las temperaturas, algunos microorganismos no tienen el hábitat adecuado o no se desarrollan de manera adecuada, tal como si fuesen plantas, y se ven afectados. Entonces los peces también se ven afectados porque no encuentran su alimento y lo van a buscar a otros lados. Lo van a buscar más abajo, o sea, profundizándose un tanto más, van a buscarlo más al sur o van a buscarlo más al norte. No sé, hay una alteración en la distribución de los peces, y las aves también van a buscar a esos peces que ya no están donde antes estaban. Entonces, hay migraciones y hay alteraciones en la distribución de muchas especies. Y eso se ve de manera directa ya y en periodos muy tempranos. Todavía no asociados a un evento del Niño como tal, pero sí asociados a el calentamiento que se está viendo desde hace unos meses ya en esta región costera de Ecuador, norte de Perú, y que puede posiblemente seguir. Y que como el niño se va a desarrollar finalmente, pues sí, va a haber esa afectación en muchas de las especies. En eventos El Niño pasados ha aparecido, por ejemplo, pingüinos en donde no deben estar, lobos marinos donde no deben estar. No sé con las ballenas qué vaya a ocurrir, pero las ballenas, recuerden, tienen un proceso migratorio y ya estarían próximas a estar llegando a las costas de Ecuador, un poquito más allá, y no sé qué vaya a pasar porque ellas, más que la temperatura, buscan, es zona, creo yo, no soy experto en esto, pero amamantar a sus criaturas, a sus bebés, a sus crías. Entonces, no sé cuál sea el impacto ahí, pero hay impactos definitivamente. Entonces, sí, los vamos a estar viendo. Por ahora asociados a ese calentamiento local, pero el niño va a traer también eso, va a traer esos impactos en las especies. Gracias, gracias. Sí, justamente ese es el tema importante. De hecho, las personas como tal en general están bastante preocupadas porque son eventos que no se los han visto previamente, a pesar de que se ha hablado del niño. Algunas veces pues, se habla prácticamente todos los años, pero siempre se habla dependiendo de su intensidad, ¿no? Pero sí, como la gente ve pues, estas evidencias en la naturaleza, en animalitos, entonces les preocupa bastante. Entonces, otra pregunta que tendría, disculpa que te hago otras preguntas. ¿Cómo yo le explicaría, de acuerdo a tu criterio, a una persona que no esté en este campo, decirle que no hay fenómeno del niño, pero sí hay un fenómeno costero y no puedo decirle que hay fenómeno del niño? ¿Sí me entiendes? Porque, o sea, como tú dices justamente, o sea, a nivel coloquial, para todo el mundo ya hay fenómeno del niño y están completamente preocupados. Entonces, o sea, ¿cómo podía darles esta explicación? Porque, ojo, yo no soy experto obviamente en clima, para nada, pero como trabajo en el campo de la biodiversidad, pues a veces me llegan ciertas preguntas y trato de explicarles, justamente por eso me interesaba bastante venir a esta charla. Y a veces es un poquito preocupante no dar una explicación completa. Ya, entiendo. Yo diría que a cualquier persona se le puede decir que eh, ya se están sintiendo los efectos de un fenómeno del niño, que ya el niño está desarrollándose. Tal vez no tengamos que esperar esa declaratoria oficial que te digo que se cumplan los requisitos. Y decir eso, sí, ya estamos en un desarrollo de evento del niño, porque esto va a seguir. Esto que estamos viendo va a seguir, va a seguir, va a seguir.
y en algún momento se dirá, ya estamos en el fenómeno del niño. Entonces, yo creo que a estas alturas, mencionar que sí, que estamos con un desarrollo de evento del niño, que los impactos están ahí. Ahora, si te preguntan sobre el tema biológico, sobre todo, si ya es, y que sí va a haber una afectación sobre la pesca, tradicionalmente la hay. Ya el tema lluvia y tema temperaturas es otro cantar. Si creemos que va a haber una tregua en las lluvias, ahí lo que le decimos, para la gente de Ecuador, lo que les decimos es, sí, a pesar de que tengamos un fenómeno del niño, todavía falta el otro actor, que es el invierno. Entonces, cuando estén esos dos actores juntos, recién ahí vamos a poder tener lluvias. Por ahora no, a pesar de que esté el niño, falta el otro componente, el otro ingrediente. Para el tema biológico, sí, ya el calentamiento está y eso te genera impactos en la pesca y en la biodiversidad. Entonces, hay un niño ya desarrollándose y ya prácticamente hecho. Pues sin mucho esperar, yo diría o recomendaría eso, decirlo ya así, ya hay un niño presente, todavía formándose, pero ya está. Ya, chévere, muchas gracias por las respuestas. Por nada. Juan, Sí. bueno, con respecto a esa pregunta, a mí cuando me la han hecho, o sea, yo he puntualizado que, bueno, entiendo que Julián está refiriéndose al Ecuador, ¿no? A la costa de Ecuador. Yo lo diferencio de que esas precipitaciones por encima de lo normal se han debido a ese calentamiento que es un fenómeno muy local y que el niño es un fenómeno global y que, bueno, todavía no se han dado las condiciones para hacer. Sí, Porque creo que hay que igual, hasta hace unos años no se escuchaba mucho lo del niño costero, ¿no? Y y algo que hay que darlo a conocer, ¿no? Que muy aparte del niño, ¿sí? Que afecta globalmente, tenemos otras variables que nos afectan directamente. Porque han ocurrido eventos de niño costero, calentamiento frente al Perú, que han ocurrido sin que haya ese calentamiento en el Pacífico. sí, sí, no sé si pude escuchar todo, pero sí, efectivamente. Ah, y bueno, también con respecto a la biodiversidad, entendemos cuando es la niña, ¿no? Cuando son lo contrario, cuando hay un enfriamiento, ahí en cambio la pesca es beneficiada, ¿no? Hay mucha más, las temperaturas frías favorecen a las condiciones para que el plancton, que es la base de la cadena alimenticia marina, eh, florezca, ahí hay mayor actividad del plancton, hay mayor disponibilidad de comida, entonces, por lo general, estos peces comerciales abundan. Y bueno, en estos momentos, como está este calentamiento, la productividad del plancton disminuye. Entonces, bueno, ya explicó ahí José de que estas especies, estos peces, o migran o se meten más abajo buscando el plancton que está en esas aguas frías. Pero hay otras cosas que se benefician, ¿no? Por ejemplo, ahí corriendo, no sé, me parece que el camarón, las larvas de camarón abundan, aumentan. Y bueno, la industria camonamera sale un poquito favorecida porque capturan larvas silvestres, ¿no? Ahí se activa eh, la captura de larvas silvestres. Exactamente, exactamente eso. Les cuento una anécdota. Yo cuando, hace años, bueno, yo soy oceanógrafo, hace años, en el 97 yo ingresé, justo ese año, en enero, ingresé a trabajar en el Instituto Oceanográfico acá en Ecuador. Y el Instituto Oceanográfico salía a hacer cruceros de investigación 2 veces por año. En esa época, la información satelital era muy escasa, apenas estábamos con Internet en los inicios. Y en marzo de ese año, del 97, hubo un crucero de investigación como el de todos los años. No había señales ni nadie hablaba del fenómeno del niño. Y salimos a navegar. Esa era una navegación que se hacía por casi un mes entre el Ecuador continente y Galápagos, para arriba y para abajo, navegando todo el tiempo y midiendo la temperatura del agua desde la superficie hasta 500 metros abajo en el fondo.
Ahora, les cuento un pedacito de esta parte técnica que acompaña la anécdota. Desde la superficie del mar hasta el fondo, uno ve que la temperatura se mantiene más o menos similar, más o menos, ¿no? Desde la superficie hasta unos 10 metros hacia el fondo, más o menos por ahí. 8, 7, 5, por ahí, pero digamos 10 metros. Y luego de eso empieza la temperatura a bajar muy rápidamente, se enfría muchísimo. O sea, se enfría muy, muy rápido, quiero decir. Varios grados, rapidísimo. Pocos metros más se enfría. Y luego se sigue enfriando, pero un poquito más lento, así hasta los 500 metros. Bueno, esa zonita, esa regioncita en donde se empieza a enfriar muy rápidamente, tiene un nombre, se llama termoclina. Pero lo importante es que en esa zona, muchas del plancton se encuentra presente en esas zonas de cambios o de temperatura más fría. ¿Está ahí? Y los peces generalmente se alimentan en esa zona donde la temperatura baja muy rápido, algo así. En el Ecuador, en esa época, en marzo, esa zona de que la temperatura es más o menos constante desde la superficie hasta unos 10 metros, es más o menos estable, por ahí. Después de 10 metros uno esperaría encontrar que la temperatura baje muy rápido. Bueno, en ese año lanzamos, y era mi primer crucero de investigación, lanzamos un termómetro, un aparato que va midiendo la temperatura. Y vimos los resultados en la computadora y veíamos que no cambiaba, se mantenía en 27, no me acuerdo, 27 o 28 grados, hasta, esto llegaba hasta 120, este aparatico solo medía hasta 120 metros por ahí, y se mantenía constante, perdón, se mantenía constante toda esa capa, y pensamos que se nos había dañado, y yo dije, bueno, sí se dañó, perdón, pues resulta que no. Cuando pudimos bajar un instrumento que medía más hacia el fondo, vimos que esa capa llegaba como a 150 metros o algo así. Y que más allá sí estaba esa capa de rápido enfriamiento, que se llama termoclina y donde están los peces. A 150 metros. Resulta que el niño había generado un calentamiento tan grande que toda el agua prácticamente estaba caliente bajo la superficie. Era gigantesco. Entonces, la alteración en la vida marina fue impresionante. Entonces, eso pasa. Esa capa de temperatura cálida que está en la superficie y hasta alrededor de 5 o 10 metros, aumenta mucho y los peces se van más abajo o se van a migrar. Entonces, sí, esto ahora, por ahora es un efecto del calentamiento local, que algunos llaman niño costero. Y sí, eso. Y que, bueno, el niño está ahí viniendo. Pero efectivamente, y como decía Pierre también, hay claro, cosas en las que podemos tomar ventaja. No solamente, no todo es impacto negativo. Está justamente la aparición de larva silvestre, de camarón. eh, bueno, desde el punto de vista de zonas donde no llueve y que vaya a llover, pues los acuíferos o los pozos se vuelven a recargar, cosas como esas. Entonces, no todo es negativo. Y para lo negativo, prepararnos. ¿Hay alguna otra duda, consulta, comentario? ¿Quieren? Bueno, un poquito de lo que he leído, Juan José, de los pronósticos, o sea, ya se estima que, como se dijo, se va a formar ya el niño en los próximos meses. Eh, Como estamos, al menos aquí en Ecuador, que creo que la mayoría de los que nos encontramos ahorita, sí somos de Ecuador, no afectará tanto a la costa porque nos encontramos en época seca. Entonces puede que llueva más, pero quizás esas lluvias sean manejables. Pero igual hay que estar
atentos a si es que estas condiciones se mantienen para la llegada del invierno, de la temporada Eso, de lluvias, eso. que Sí, es muy probable, sí, porque según vi hace poquito, hay un 90% de probabilidades de que se mantenga hasta diciembre, llegue hasta diciembre. Entonces sí, sí, es correcto que estén tomándose las medidas. es correcto. Sí. De que va a haber tregua con las lluvias, sí, es correcto. Tregua de aquí hasta posiblemente que llegue el otro actor que se llama invierno y empiece ahí sí ambos a interactuar y tengamos otra vez algo parecido a lo que este año hemos vivido, a lo que está en la costa de Ecuador. Y, y que, y bueno, que sean de esos veranos no tan fríos, fríos entre comillas, pero fríos para nosotros los que vivimos en la costa. No tan frío creemos, que igual va a haber un par de grados por ahí todavía. Que no, puede que genere por ahí unas, creo que va a ser así, no sé, ojalá que no me equivoque, pero sí, lluvias por ahí esporádicas, no tan ligeras, pero nada, nada del otro mundo, nada que nos vaya a afectar. No sé, para algunos cultivos sí, sí es importante que no llueva nada, creo que para las sandías, por ejemplo, o el algodón, sí es importante que no llueva nada, y puede que sí ocurra. Para otras no, no va a pasar mucho. Ahora, lo que sí, otra del nivel del mar. Entonces sí, puede que se eleve. No, no he visto los pronósticos, pero qué sé yo, puede que se eleve 10, 15 centímetros o 20 por ahí. Durante el 97 y el 82 se elevó 40 centímetros por encima y por eso las olas reventaban más adentro. Pero otra característica que quería mencionarles es que durante el Niño generalmente esos huracanes que hay en el Caribe, que escuchamos que afecta a Haití, a República Dominicana, Cuba, Florida, etcétera, la actividad de esos huracanes disminuye bastante. Entonces, si se esperaban de manera normal, no sé, 15 huracanes en esa temporada de huracanes, que está próxima a empezar, eh, con el Niño se esperan a 10, 9, 8 por ahí, o sea, disminuye bastante. Pero esa actividad, esa energía que mueve esos huracanes, más bien pasa del lado del Pacífico, en esa misma franja, digamos, pero hacia el Pacífico, frente a México, y genera tormentas, tormentas fuertes. Esas tormentas fuertes generan olas, y esas olas viajan kilómetros, las olas tienen esa capacidad de viajar y viajar y viajar. Entonces, esas olas llegan hasta las costas de Ecuador. Cuando el nivel del mar está más elevado y tenemos mayor frecuencia de ese tipo de olas y coincide con los aguajes, que eso sí es pronosticable con precisión matemática, porque son movimientos astronómicos del Sol, la Luna. Entonces coinciden esas cosas, nivel del mar elevado, una tormenta que está llegando desde el norte, o sea, desde México, y aguaje, es decir, que la marea está un poco más elevada, esa ola que llega del norte y que nuestras costas, nuestras playas están más, digamos que en equilibrio o más acostumbradas a olas que llegan del sur, del suroeste. Eh, Cuando llegan esas olas del norte, del noroeste, afectan a algunas playas que están mirando hacia el norte de manera directa, como Salinas, por ahí Manta, eh, bueno, todas las que están en el filo costero en general, mirando un tanto hacia el norte, que no están acostumbradas a ese tipo de ola que llega de allá. Y sí, sí puede haber ese tipo de impacto, sí, en estos meses, eso sí. Eh, Tal vez, o sea, en las lluvias posiblemente no, pero en esta puede que sí tengamos ese tipo de afectación de acá hasta, o sea, a partir por ahí de agosto, septiembre, no sé. Eso sí. Eso. Y creo que no hay más preguntas, pero si las tienen, con mucho gusto nos escriben, nos llaman y lo conversamos sin problema. Ok, bueno, muchísimas gracias, Juan José, y muchas gracias a los asistentes. Y bueno, gracias a esta presentación se le ha dado para pensando en los colegas voluntarios
de la red Monoclima que nos ayudan en ese proceso de monitoreo de las precipitaciones y esperamos continuar con este tipo de intervenciones, hablando de temáticas relacionadas al clima. Esperamos que ustedes sepan cómo utilizar ese dato que están obteniendo para sus actividades. Entonces, bueno, les agradezco mucho y esto va a estar grabado y vamos a subirlo y esperamos pronto tener una nueva, un nuevo conversatorio. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Muchas gracias también a todos. Gracias, Fiel. Ok, hasta la próxima.